nos ayude en este tiempo del fin. En este domingo, Dios les bendiga a todos. Que les bendiga a todos los hermanos que se conectan. Acá estamos con el hermano Juan, el hermano Leonardo. Ellos son los pastores aquí en el tabernáculo, pastores obispos aquí en el tabernáculo. Nuevamente trayendo el tema que veníamos hablando ayer, no he podido llegar a terminar. Hoy vamos a tratar de terminarlo y cerrarlo. Por cuanto hay mucho por poner en la mesa, hay mucho por escritura traer, pero nuestro pensamiento, conforme a las escrituras, nuestro pensamiento hoy es volviendo a la palabra de Dios. Un tema difícil de entrar en este tiempo donde por décadas, siglos, la forma del pastor dentro de la iglesia, el único, así llamado en muchos lugares, es el único ministro dentro de las iglesias. Pero nosotros vemos las realidades escriturales donde Dios ha puesto hombres dentro de su iglesia. Nosotros aquí en el tabernáculo tenemos dos pastores obispos, como se lo dije, nuestro hermano Juan Fiorito, nuestro hermano Leonardo Suárez. Ellos son los pastores que están pastoreando. Yo solamente soy una ayuda aquí en la prédica. Solamente estoy como una ayuda. No soy un pastor, como ayer saludaron, Dios bendiga, pastor. No soy un pastor, pero Dios bendiga a todos los hermanos. Solamente estoy para ayudar y bueno, ahora vamos a tratar de entrar en las escrituras. Tampoco soy un maestro de las escrituras, tampoco me creo alguien indispensable, no me creo alguien como muchos creen, ¿verdad? Que bueno, ¿cómo creen? Bueno, es el pastor y bueno, Dios lo puso, nadie lo puede sacar. Dios nos libra a nosotros de todos estos pensamientos que son antiescriturales. Pero aquí estamos tratando de entrar en las escrituras, tratando de entrar en este tema sobre el nicolaísmo, la pluralidad de ancianos, el ministerio quíntuple, donde la Biblia nos enseña que en cada iglesia hay ancianos allí ministrando, pastoreando. Ayer me hicieron una pregunta, ¿qué parte yo si yo era un pastor o qué parte pertenecía en el cuerpo y en el ministerio quíntuple? Y cuando le dije que yo solamente soy una ayuda en la prédica, vi la reacción. Porque hay pensamientos, ¿verdad? Hay pensamientos y hay actitudes de que si uno no es un pastor, entonces lo que uno dice no sirve de nada. Pero nosotros encontramos en las escrituras que había judíos en Antioquía, cuando Pablo fue a predicar, y estos judíos eran más nobles que los otros, los demás judíos, iban a las escrituras para ver si todo lo que Pablo decía era así, si era escritural. Y el tema es ver las escrituras, ¿es la verdad bíblica o no es la verdad bíblica lo que estamos hablando? Entonces, hermanos, dice, aún un católico puede hablar una escritura de una verdad bíblica y no deja de ser la verdad bíblica, y ese sería amén a la palabra, pero no en un pensamiento de una doctrina católica, sino si él cita una escritura que es verdad, es amén a la palabra de todas maneras. Entonces, si nosotros venimos acá y tratamos de traer las escrituras y tenemos mensaje y podemos traer
nuestro pensamiento y nuestra doctrina bíblica y trazarlo por el mensaje, yo creo que el cuadro estaría completo. Pero si nosotros venimos con citas que no pueden cuadrar con las escrituras, el cuadro está incompleto. Y si el cuadro está incompleto, entonces no es escritural, porque no lo podemos, cuadrarlo escrituralmente. Y si no podemos cuadrarlo escrituralmente, hay un problema en nuestra revelación. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra, porque nosotros necesitamos anclar nuestra fe en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. Entonces nosotros nos encontramos en un tiempo tremendo donde la palabra de Dios es revelada. Ahora, si yo soy un pastor, si yo fuese un pastor, ¿no? Y tengo un tabernáculo y solamente estoy yo solo y solamente tengo al diácono que me ayuda, es muy pobre, no es escritural. Es una visión muy pobre. Las escrituras nos hablan de que en cada iglesia hay ancianos donde gobiernan, donde ministran, donde pastorean. Ahora, ¿son todos pastores? Ahora, ahí está el problema. Ahí veo que chocan y no llegan a ver. ¿Qué es lo que no llegan a ver? Que no es que todos los que están dentro de las iglesias que pastorean son todos pastores, sino son pastores en función. Un trabajo mancomunado, un trabajo colegiado, un trabajo en conjunto, donde cada cual tiene su propio ministerio, donde cada cual tiene su área de trabajo. Aquí se llegó a decir, bueno, si son dos, si son tres, ¿a quién me dirijo? Porque yo tengo que tener a alguien que me... Espere, pero eso ya es como Israel, cuando estaba Samuel, que ya lo hemos leído. Pero necesitamos a alguien que nos gobierne. Mira, hermano, cuando hay un hombre que tiene un ministerio, ese ministerio no es del hombre. Ese ministerio es dado por Dios. Ese ministerio aún la persona ha nacido con eso. Fue predestinado para hacer tal cosa, sea pastor, sea evangelista, sea maestro. Entonces es Dios obrando y trabajando a través de los hombres que Él ha elegido y ha puesto aún desde antes de la fundación del mundo este ministerio, predestinado para la obra de Dios. Porque el tema es así: si son todos pastores, ¿dónde estaría el cuerpo? Pablo lo dice: si son todos, ¿dónde? Que son todos apóstoles. No pueden ser todos apóstoles. ¿Todos hablan lengua? No, todos no hablan en lengua. Sino que Dios se reparte en el pueblo como Él quiere. Entonces, yo veo de que se chocan esto, son todos pastores, y no entienden que los ancianos son los que pastorean dentro de la iglesia. Pero cada cual tiene su propio ministerio dado por Dios para pastorear. Ahora, el pastor de oficio, él es un pastor de oficio. Uno puede decir, él es el buey del equipo. Pero viene un hermano que tiene el don de misionero o de apóstol. Bueno, él es el león del equipo entonces. Pero ni uno es más que el otro. Cada uno tiene su característica dada por Dios para trabajar en la viña del Señor. Y se necesita de apóstoles dentro de la iglesia, se necesita de pastores, se necesita de evangelistas, de predicadores, se necesita de maestros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para la perfección del cuerpo. Ahora, si estamos hace 20 años que estamos y solamente hemos estado sentados escuchando a un pastor,
¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde están los demás ministerios? ¿Dónde está la multiforme gracia de Dios que trabaja dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, en el área local, en la iglesia local, en el cuerpo local de Cristo? Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Estamos en el tiempo del fin donde la palabra se está siendo revelada, donde se nos está prohibiendo tener culto. Entonces tenemos que comprender que estamos en el tiempo del fin. Y Dios se revela en el tiempo del fin. Y al caer la tarde habrá luz. Y al caer la tarde habrá luz. Vamos a leer nuestra escritura para comenzar. Sería en Hechos 13. Hechos 13 dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio el Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme de Bernabé y de Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Entonces la Escritura nos muestra que aquí no hay oficio de pastor, pero profetas y maestros estaban apacentando la iglesia de Antioquía. Estaban apacentando el cuerpo del Señor en la parte local. Entonces nosotros sabemos de que no puede haber pastor evangelistas. Sabemos eso, que no hay pastor evangelista, no está el pastor maestro, no está o somos pastores, somos maestros, pero en función, el maestro, tanto el apóstol dentro de la iglesia local, son los ancianos que apacientan. Esto le dijo Pablo. Eso dijo Pablo, Hechos 20. Mire lo que dice Hechos 20. Hechos 20, 17, primero dice así. Entonces, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando de Éfeso a Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 28. Dice así. Por tanto, estos son los mismos ancianos a los que Pablo le está hablando. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Obispos, sobrestantes, veedores, apacentadores. Ahora, ¿eran todos pastores de oficio? No eran todos pastores de oficio. No eran todos pastores de oficio. Entonces yo veo de que hermanos que deberían conocer y estar empapados de estas cosas, se frenan y chocan con esto. Que son todos pastores. No son todos pastores de oficio. Son pastores en función de apacentar. Entonces se dice, cuando el pastor está predicando, él está alimentando al pueblo. Y cuando está predicando el evangelista dentro de la iglesia local, ¿qué está haciendo? No está alimentando al pueblo. Cuando está el apóstol predicando dentro de la iglesia local, de su propia iglesia, él no está alimentando al pueblo, no está apacentando. Cuando el maestro trae una enseñanza, él no está alimentando al pueblo con la enseñanza de las Escrituras. Ahora yo le voy a decir una cosa. El beneficio que nosotros tenemos aquí en el Tabernáculo Monte de Sion, tal el hermano Juan y el hermano Leonardo, el beneficio que nosotros tenemos es que el pastor de la iglesia, o los pastores de la iglesia, también son apacentados. También tiene familia, la cual ellos tienen que ser apacentados.
Pero dígame, en esas iglesias que solamente hay un solo pastor, ¿quién apacienta a la familia del pastor? Mire que las escrituras dicen que no hay profeta, ¿verdad? No hay profeta en su propia tierra. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces, este es el beneficio de que si el hermano Juan, el hermano Leonardo, yo, cualquiera, está errando, siempre hay alguien que está apacentando para volver a agredir al hermano, para volverlo, si está errando, que vuelva a lo correcto. Y es conforme a las escrituras, esto no es por maldad. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie mayor, aquí no hay nadie sobre el otro, aquí son todos hijos de Dios, siervos de Dios, aquí son todos hermanos. Entonces en otro lugar puede decir, el pastor, pero aquí es el hermano Juan, el hermano Leonardo, el hermano Javier, el hermano tal. Porque Cristo pagó el mismo precio, tanto por él como por mí, como por todos aquí. Nadie tiene la supremacía la tiene Cristo, la palabra. Entonces nosotros nos rendimos a la palabra, al mensaje de la hora, siendo la revelación de la palabra. Hechos 14:23 dice así. Hechos 14:23. Gracias, Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Punto final, punto y aparte. Es lo que venimos hablando, es lo que venimos trayendo por las escrituras. Ahora, no hay una iglesia con un solo pastor. No existe en la Biblia una iglesia con un solo pastor. No existe en la Biblia uno solo pastoreando en una iglesia. Qué tremendo esto, hermano. Ojalá podamos verlos todos, que las escrituras puedan abrirse y podamos entender y comprender que estamos en el tiempo del fin y es necesario tomar toda palabra, porque Eva solamente descreyó una palabrita, pero para volver tenemos que tomar toda la palabra, toda la palabra. Ahora, si mi revelación no puede ser cotejada con las escrituras, mi revelación está mal. Ahora yo puedo ver que en las escrituras hay una pluralidad de ancianos. Hay hombres que apacientan. Entonces yo lo veo también en el mensaje de la hora. El profeta lo dice. La edad de Sardis, párrafo 48, dice así. A pesar de la continua enseñanza de Lutero en contra de la intervención de afuera en los asuntos de la iglesia local, no le fue posible borrar de la mente de los hombres el concepto de obispo y arzobispo en el gobierno de la iglesia. Así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada y prontamente estaba aprisionada de nuevo en la misma prisión de donde procuró escapar. Nicolaí, un hombre gobernando la iglesia. ¿Y dónde dice el profeta? ¿Dónde dice el hermano Branham? La edad de Pérgamo 176, el párrafo 176 dice así. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente
como un hecho en la primera edad. Parece que el problema estaba en dos palabras: ancianos, presbíteros y sobrestantes, obispos. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano, no porque sea ordenado o elegido, sino porque él es de mayor edad, él es más maduro, enseñado, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos, párrafo 177, pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto, la escritura que tomamos. En Hechos 20, en el versículo 17, son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano, y eso no es escritural. El anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia, para ellos un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. No es escritural. Gracias. Gracias. La edad de Éfeso, párrafo 70, dice así. Y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos. Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo le había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y le dijeron: ustedes no están diciendo lo que Pablo dijo. Por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra que lo prueba. Alguno de estos días vendrá un profeta y la iglesia en la edad de la Odisea, y usted sabrá si él es verdadero, enviado de Dios o no. ¿Por qué? Porque tendrá que estar correcto con la palabra. Y sabrá si él es verdadero, enviado de Dios o no. Si lo sabrá, porque si él es de Dios, él estará en esa palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra ni por un momento, ni por una tilde. En esa última edad, cuando aparecen muchos falsos profetas, fíjese cómo es que le dirán constantemente que si usted no le cree a ellos, lo que ellos dicen, usted estará condenado. Pero cuando llegue a la escena ese profeta del último día, si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando: vuelva a la palabra, o usted será condenado. Él no edificará sobre revelación e interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén y amén. Párrafo 73. Aquel espíritu de anticristo ya está
estaba infiltrándose en la iglesia y lo estaba haciendo oponiéndose a la palabra. Pues aquí es donde todo esto empezó, en la primera edad de la iglesia. Ya estaban negando la palabra y edificando sus propios credos y filosofías en vez de la palabra. Eso es anticristo, porque Jesús es la palabra. Ser antipalabra es ser anti-Jesús. Ser antipalabra es ser anticristo. Porque el Espíritu y la palabra son uno. Y si usted es antipalabra, tendrá que ser anticristo. Y si eso empezó en la primera iglesia, tendrá que crecer hasta el fin, cuando tomara posesión por completo. Y eso es exactamente lo que usted verá a medida que recorramos todas las edades. Empieza muy pequeño en la edad de Éfeso y crece en cada edad hasta el sistema de antipalabra, anticristo. Se apodera enteramente y la infalibilidad de la palabra es repudiada por los apóstoles falsos de la iglesia falsa. Ahora, sería fácil obtener una idea equivocada de lo que estamos hablando, por cuanto estoy poniendo todo este énfasis en esto. Puede ser que usted entienda que este espíritu de antipalabra o anticristo sea un repudio completo de la palabra, una negación de la Biblia que culmine en su rechazo. No, Señor, no es eso. Es más bien lo que vemos en este texto. Y cita Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tremendo, ¿verdad? Tremendo como el cuadro se arma solo a través de las escrituras, y no es que uno está tratando de acomodarme un pensamiento con las escrituras y traer el mensaje, no, porque el mensaje y la escritura tienen que tener una armonía, porque el mensaje es la revelación de la palabra. Entonces, ¿qué nos revela? ¿Qué nos revela? De que el profeta dice de que dejaron la verdad, o sea que había ancianos en la iglesia y tomaron como mentalidad política de que el obispo es alguien que está sobre los otros ministerios. Cosa que no tiene bases escriturales. ¿Por qué? Porque no se quedaron con las epístolas de Pablo cuando habla en Hechos 20 que estos ancianos son los obispos de la iglesia. ¿Y eso qué es? Antipalabra. ¿Qué es antipalabra? Un hombre gobernando en la iglesia, un nicolaíta, teniendo dominio y control y tomando el lugar de Cristo. Gracias, Señor. Dice así, en el primer sello, párrafo 285. Allí viene el Mesías, así está. No está aquí sobre este caballo. Miren la diferencia. Aquí está con el libro en la mano. Aquí la obra de la redención. Él aún no había tomado su lugar. Así que salió, no es Cristo, el Espíritu Santo. Así que este que salió no es Cristo, el Espíritu Santo. Hablando del jinete del caballo blanco. No para estar en desacuerdo con estos grandes hombres, no, Señor. Yo no hago eso, yo no desearía hacer eso. Pero esto es lo que es mi revelación al respecto. ¿Ven? Si ustedes tienen algo distinto, pues eso está bien. Pero no está bien conmigo. Vean, yo lo que creo de esta manera, vean. Ahora ustedes saben, ¿ven? Y noten, Cristo ya no es visto más desde ese tiempo allí, pero Él está sobre un caballo blanco. Entonces, si esta persona está montada en un caballo blanco, no es más que un impostor de Cristo. ¿Ven? ¿Entienden, congregación? Noten, el jinete sobre este caballo blanco no tiene nombres. Puede ser que utilice 2 o 3 títulos, pero no tiene nombre. Pero Cristo sí tiene un nombre, el cual es el Verbo de Dios. Ese es lo que es.
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ven? Este jinete no tiene nombre, pero Cristo es llamado el verbo de Dios. Eso es lo que es. Él es llamado ahora así. Él tiene un nombre que nadie conoce, pero es llamado el verbo de Dios. Este individuo aquí no es llamado nada, ¿ven? Pero está sobre un caballo blanco. El jinete no tiene flechas para su arco. ¿Lo notaron? Tenía arco, pero no dice nada de la flecha. Por lo cual tiene que ser un fanfarrón. ¿Correcto? Quizás tiene mucho trueno y nada de relámpago. Pero descubrimos que Cristo tiene truenos y relámpagos. Porque de su boca sale una espada aguda de 2 filos y con ella hiere a las naciones. Pero este individuo no puede herir a nadie. Antes está desempeñando el papel de un hipócrita. Él viene en un caballo blanco, sale para conquistar. Cristo tiene una espada aguda y vean, sale de su boca. Es la palabra viviente, eso es la palabra de Dios revelada a su siervo. Como cuando le dijo a Moisés, ve y extiende tu vara. Y pide moscas. Y aparecieron las moscas. Correcto. Lo que él dijo, él lo hizo. Y se cumplió la palabra viviente. Y Dios y su palabra son la misma persona. Dios es la palabra. Vamos a reducir porque si no hay mucho para leer. El tercer sello, párrafo 142. Ella llegó a ser una ramera. Podemos leer esto en Apocalipsis 17. ¿Qué hizo ella? Cometió fornicación en contra de su propio esposo. Usted dirá, no, esa es la Biblia, pues la palabra es Dios. Y si usted le quita una sola cosa, ¿desearía usted ver a su esposa besando a otro hombre? Si eso fuera lo peor que hiciera, usted no desearía que le esté haciendo a ella, que ella probaría su infidelidad. Cualquiera que le quitare una sola palabra, le añadiere una sola palabra, aleluya, Cristo quiere a su esposa pura con la palabra, así tiene que ser. Porque no habrá nada, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley o de este libro hasta que todo se cumpla. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. No le ponga a usted ninguna interpretación privada. Él desea una que sea pura, sin adulterio, ni siquiera un coqueteo. Yo no desearía que mi esposa estuviese coqueteando con otro hombre, y cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, aparte de eso, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. Amén. Yo no lo hace sentirse religioso. Dios quiere que usted se mantenga sin adulteración. Manténgase allí con la palabra. Quédese allí, muy bien. Tremendo, ¿verdad? Dice así, en el cuarto sello, párrafo 41. Dicen, pero este ángel apareció ante San Bonifacio y dijo esto y aquello y lo otro, y ellos deben decir esto. Yo no dudo eso en mi mente, que alguien haya visto una visión, ni tampoco dudo que a José Smith se haya visto una visión. Pero esa visión no fue de acuerdo con el resto de la palabra. Y por lo tanto para mí eso es error. Ven, tiene que cuadrar. Mire lo que dice William Branham.
tiene que cuadrar con el resto de la palabra. Tiene que cuadrar. Yo tendré que dar respuesta por esto, ¿correcto? Ya estamos demasiado cerca. Esto es en el 6º sello. Ya estamos demasiado cerca, así que cualquier cosa para boberías o alguna clase de suposición o creyendo a medias, primero yo tengo que verlo. Y luego, al verlo, también tiene que estar en la palabra. Hasta ahora, por la gracia de Dios, todo ha cuadrado perfectamente. Lo he tomado todo desde el principio hasta el fin. Ustedes bien lo saben y todo ha ensamblado exactamente. Tiene que ser así dice el Señor, porque no es solamente el decirlo, porque yo sé, porque es correcto, pero la palabra del Señor es así dice el Señor. Y aquí está la palabra, tomando lo que Él me ha dado a mí, y uniéndolo perfectamente y así mostrándolo a ustedes, y así ustedes mismos saben que es así dice el Señor. ¿Ven? Aquí la palabra lo dice y luego la revelación que Él me da, lo cual es contrario a lo que todos nosotros jamás hemos pensado, y aún contrario a lo que yo antes pensaba, porque yo nunca había entrado en esto de esta manera, pero ahora hallamos que todo armoniza perfectamente y que es así dice el Señor. ¿Ven? Exactamente, es un lugar abierto que se ha mantenido hasta ahora, luego ha venido el Señor y lo acomoda todo. Así que pueden ver, allí está, es el Señor. Oh, yo le amo con todo mi corazón. Entonces nosotros podemos ver, podemos entender que Dios aborrece el nicolaísmo. Dios aborrece el nicolaísmo. Dios aborrece el control sobre los hijos de Dios, porque Él es el que controla a través de su Espíritu Santo. Él es el que gobierna su iglesia. Y seguramente usted es sincero, yo puedo ser sincero, pero sinceramente podemos estar errados. Tiene que cuadrar con toda la Biblia. Nuestra revelación, si no tiene fundamento escritural, entonces está mal. Ahora el profeta nos habla que nosotros debemos ser escriturales. Y si nosotros decimos, cuando hablamos del bautismo bíblico, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, bueno, muéstreme un bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia. Y nosotros lo atacamos por esa parte porque sabemos de que en la Biblia no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente el razonamiento y la teología hace de que las personas crean algo que en la Biblia no dice. Entonces ahora yo pudiera decir, muéstreme en la iglesia primitiva un hombre en la iglesia local. No existe. Los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia. Y Pablo a los ancianos los llamó obispos. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude a nosotros en este tiempo a poder entender de que el Espíritu Santo nos está hablando y aún el profeta dice, y Dios está clamando. Vuelvan a la palabra. Entonces, el profeta dice, y Lutero, la iglesia de Lutero, tanto que luchó por salir. Y luego
se vieron otra vez volviendo a la misma esclavitud de la que procuraron salir. Y la Biblia nos enseña que Jesús dice que retienes ahí a que retiene la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Dios aborrece eso. Y el profeta dice, y todo verdadero creyente también lo aborrecerá. Dios tenga misericordia, hermano. Dios nos ayuda a nosotros. Nos ayude porque estamos en el tiempo del fin y hay muchos sismos. Hay muchos truenos sin relámpago. Podemos hablar muy bonito y muchas cosas. Muchos truenos, pero sin relámpago. Cristo tiene trueno y relámpago, dijo el profeta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, ¿verdad? Dios puede ayudarnos en todo esto. Nuevamente vamos a leer. Esto creo que lo leí ayer. Dice así, en la revelación de Jesucristo, capítulo 4, parte 3, en el párrafo 15, dice: y Dios nunca envió al hermano Neville y a mí para ser jefes. De ninguna manera, solamente somos sus hermanos. ¿Ven? Ustedes, instructores en el Evangelio, así que todos trabajamos juntos. Trabajando juntos. Y ahora el hermano Branham dice, cuando vi que, bueno, el hermano Neville vino y se empezó a estar con nosotros, y cuando vi que él estaba firme en la doctrina, llamamos a los ancianos, dice el profeta, y lo presentamos al pueblo. Pero uno no puede orar para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un predicador. Uno no puede orar para obtenerlo. Uno ya nace con eso, hermano. Y Dios pone en disposición en su iglesia dones para perfección del cuerpo, para perfección de los santos. No solamente un pastor. Dios ha puesto hombres, ministerios. Y si Dios los puso, yo los quiero. Porque es de parte de Dios para mi perfeccionamiento. Ahora, ese hombre que no quiere soltar el poder porque ha tomado poder, recuerde que Dios le va a reclamar. Dios le va a pedir cuenta. Porque el único que es cabeza de la iglesia es Cristo. El único que es el esposo de la iglesia es Cristo. Ese es su lugar. Y el pastor nicolaíta está tomando el lugar de Cristo, siendo un vicario. Dios nos libre de eso. En tipos de control, no, que Dios nos libre. Somos libres por la sangre. El nicolaísmo ha partido en secciones de la adoración. Nosotros somos todos hermanos y todos debemos venir a través del mismo Espíritu bautizado en el cuerpo. Y Dios nos ha dado la revelación de su palabra, nos ha dado el mensaje del tiempo del fin. ¿Para qué? Para ir en el rapto. Pero si no creemos todas las palabras, no nos vamos en el rapto. Por más que usted tenga su estantería llena de mensajes. Porque el mensaje es la revelación de la palabra. Y cuando Pablo nos habla, y la iglesia primitiva nos habla, el libro de los Hechos nos habla, y aún Primera de Pedro dice que él, siendo el apóstol, también es un anciano juntamente con los demás. Cuando a los demás le dijo, pastores, yo ancianos también juntamente con ellos. Sujetado a vuestro pastor. No teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Eso le corresponde al Señor. Él es el Señor.
Él es el Señor de señores. Y aún a Jesús le hicieron la pregunta: ¿quién va a ser el mayor? Y aquel que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el más grande será el más pequeño. Pero ahora nosotros vemos pechos inflados, ¿verdad? Dios nos libre de tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo del fin, hermano. Y yo necesito la gracia de Dios para vencer. Y necesito ser pastoreado. Ahora, si el pastor también es una oveja y es parte del cuerpo de Cristo, quien lo pastorea, necesita él tener otros ministerios a su lado. Porque la Biblia lo dice. Y no es fácil todo esto, hermano. Satanás se opone, porque es la revelación de la palabra según el mensaje, según la Biblia. Entonces tenemos el Urim, tenemos el Tumim, y ambas dan la misma luz. Pero si tomamos citas y no podemos encuadrarlas y basarlas en las Escrituras, entonces algo está mal en alguna parte. Estamos en el tiempo del fin donde hay muchos ismos, hay muchas formas de pensamiento. Pero que Dios nos libre a nosotros solamente a creer su palabra, a sujetarnos a su palabra, a creer solamente su palabra. Mira, hermano, hay hermanos que si yo solamente leo, por más que sea todo escritural y no toque una cita de todas estas cosas y solamente tomo la Biblia, dicen que esto es pentecostalismo. Pero yo creo esto, hermano, que Pentecostés es una experiencia. El verdadero Pentecostés es una experiencia. Y Dios nos ayuda a nosotros a seguir y avanzar, a seguir y poder conquistar lo que Dios a nosotros nos ha mandado a través de su palabra. Porque Él es el gran conquistador, pero nosotros tenemos que conquistarnos primero. Quitar todo lo que está en nosotros, todo lo que está mal en nuestros pensamientos humanos, contrario a las Escrituras. Ahora yo le digo una cosa a usted. Yo le digo así: yo no soy un pastor. Entonces usted quizás no tome lo que yo digo porque no soy un pastor. Pero usted está viendo el vaso y no está viendo el contenido. Y si he sido escritural y si he tomado el mensaje, usted tome la palabra. Recuerde que no debemos ni agregar ni quitarle. Entonces Dios siempre en el hombre, Dios siempre en la iglesia. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Y Dios pueda derramar de su gracia en cada uno de ustedes también. Yo, hermano, hasta aquí voy a compartir, porque todo esto está bueno. Está muy bueno. Pero yo creo que ya el tema ya ha quedado cerrado. Ya ha quedado concluido. 3 predicas para traer las verdades bíblicas solamente de un punto, de lo que es el nicolaísmo y la pluralidad de ancianos. Y siendo que esto se puede extender más, todavía se puede traer más. Pero yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que Dios nos ha hablado ahora. Pero, hermano, hasta aquí yo quiero
compartir, yo creo que ha sido muy contundente. Yo creo que todo esto, más las escrituras que hemos tomado la vez pasada, son todo muy claras, hermano. El que no la toma porque no la quiere, porque va en contra de sus pensamientos. Pero aún, William Branham decía, cuando venía la revelación, aún era en contra de mis pensamientos, lo que él creía. Y Dios venía y se lo revelaba y era de otra forma. Y él podía ver cómo las escrituras se encajaban todas. Ahora, todas estas escrituras han encajado y lo hemos traído desde el Antiguo Testamento. Entonces, William Branham dice, tiene que armonizar de Génesis a Apocalipsis. Y lo hemos traído, ¿por qué? Porque es la revelación, porque es la escritura, y aún el profeta lo ha tocado y lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo Branham, en el año 64, en el mensaje, probando su palabra, en el párrafo 53, él habla y relata que hay 4 pastores con él dentro del tabernáculo. Ahora, luego de todo eso, yo no me puedo quedar con una cita que diga, bueno, elijan a su pastor. No puedo, porque sería antiescritural. Ahora, ¿pero qué? Entonces, ¿qué va a decir que William Branham trajo algo antiescritural? Él también fue creciendo. Él vino de un sistema denominacional. Él vino de un sistema episcopal, donde el doctor Davis era su obispo. Y si Dios tuvo que sacarle a Moisés todo lo que había aprendido para revelarle su palabra, Dios también le tuvo que sacar a este para revelarle su palabra. Porque si Dios obró allá, sí también obra aquí. De la misma manera, Dios no cambia. Los hombres, los tiempos, todo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces esa es mi confianza, que Él sigue siendo el mismo. Aunque la gente cambie, las iglesias cambien, los pensamientos, pero yo sé que Dios sigue siendo el mismo. Entonces mi fe está anclada en su palabra. Entonces yo puedo decir, Él me ha conquistado, hermano, no el pastor, Él me ha conquistado. Gloria a Dios a eso. Dios nos ayude, hermano. Yo hasta aquí quiero, porque está bueno todo esto. Está para darle, para rato. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero, Señor, yo quiero hasta aquí, hermanos, compartir con ustedes. Está muy bueno. Pero hasta aquí, porque esto ha sido muy claro. Ha sido muy claro. Y Dios bendiga a la simiente predestinada. Y aquel hermano que no piense lo mismo, que no esté de acuerdo, está bien. Está bien. Pero mire las escrituras que hemos tomado, las citas que hemos tomado, chequéela. Aunque no esté de acuerdo, pero chequéela, por las dudas. Porque las escrituras nos hablan de que había unos judíos más nobles que los demás. E iban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. ¿Y a dónde iban? Iban a las escrituras. Y que el profeta nos habla, vuelvan a la palabra, vengan a las escrituras. Y toda la revelación tiene que cuadrar escrituralmente. Sin interpretaciones privadas. Entonces Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y ese es nuestro beneficio nosotros aquí en el tabernáculo. Es nuestro beneficio, aunque seamos criticados, aunque puedan decir, hay 3 tipos ahí, aunque digan lo que quieran decir. Pero esta es nuestra libertad en Cristo, de creer en Él con todo el corazón. Y tener en funciones 2 pastores. En función, 2 pastores. ¿Y sabe qué? Rompe todo esquema, pero es escritural. Ese es el esquema de Dios, no es el esquema eclesiástico, es el esquema de Dios. Porque lo dice su palabra y el mensaje. Y es nuestra libertad en Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Yo hasta aquí quiero compartir. Y no sé si el fin de semana, tu hermano Juan, su hermano Leonardo, o si no ahora, dentro de un rato, no sé si van a compartir algo. También yo quiero dejar espacio para ellos.
Y Dios le bendiga, hermanos. Hasta aquí yo quiero compartir con ustedes. Dios le bendiga a todos.